integrales de contorno, ¿no? Parametrizando la circunferencia y eso. Sí, señor. Bueno, entonces si es el sábado entraría hasta ahí, pero si es el miércoles, pues entraría a la clase de hoy también, como ustedes quieran. Profe, ¿y no sería mejor un taller? Pues sí, pero eso fue lo que se estableció en el contenido programático y desde la dirección del curso. Entonces, como se procura mantener la homogeneidad en todos los cursos, entonces en los otros cursos también hacen quiz. Yo también debo hacer quiz para que todo se evalúe de la misma forma, todos los cursos. Es decir, no solo los míos, sino los de otros profesores también. Todo eso fue lo acordado y entonces ya es difícil cambiar ahora. Por eso es un quiz, pero es sencillo, quiz corto. Bien. Bueno, entonces, la clase anterior, por lo que ustedes dicen, estudiamos fue integrales de contorno, parametrizando, eh, Profe, parametrizando. pero en fin, sábado o miércoles. Lo voy a preguntar en el grupo, les doy las opciones, ustedes deciden ahorita Bueno, que sí. termine. Bueno, entonces, este teorema de Cauchy no se vio, ¿cierto? Se integró solo en un contorno que era el segmento, ¿no? Un segmento horizontal o vertical. Se parametrizó eso y ya, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a dedicarnos a estudiar integrales, pero en contornos cerrados. Bien, este teorema establece bajo qué condiciones la integral de una función es cero en un contorno cerrado. Este es el teorema de Cauchy. Entonces, hagamos un dibujo para ver de qué trata este teorema. Entonces, pensemos que aquí tenemos plano complejo y escojamos un contorno aquí cualquiera, pero cerrado. Bien, entonces quiere decir que él parte de un punto, digamos, Z1, punto inicial, y regresa al mismo punto. Entonces, hace este camino en ese sentido y regresa aquí. Entonces, pensemos en este contorno. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto da la integral sobre ese contorno de una función de variable compleja? F de z de z. Bien, f de z de z. Entonces, noten que por ser un contorno cerrado, uno esperaría que ocurra igual que en el caso de funciones de variable real, que si uno integra una función f de a hasta a, una función de variable real f de x de x, pues esta integral siempre va a dar cero, independientemente de la función que estemos integrando. Esto da siempre cero. Y aquí, pues, el contorno, mejor dicho, puede pensarse, si integro de a hasta a, aquí estoy integrando de z1 a z1, porque el contorno es cerrado. Entonces, el primer teorema que estudiamos hoy, el teorema de Cauchy, establece lo siguiente. Dice, bueno, suponga que el contorno es una curva cerrada simple. Quiere decir que sea simple. Bueno, quiere decir que la curva no se autointercepta. Bien. Entonces, esta es la típica curva cerrada simple, esta circunferencia que ustedes ven ahí. Y ella define una región en el plano, una región que está en su interior, miren, esta que estoy sombreando aquí. Entonces, el teorema de Cauchy dice, bueno, si la función f no tiene ninguna singularidad aquí en el interior de esta región, no existe ningún polo ahí, entonces eso quiere decir que mi función analítica en esta región y que por lo tanto la integral va a dar cero. Bien, eso es lo que establece el teorema de Cauchy. Entonces, consideremos un ejemplo, a ver, y ahorita podemos probar el resultado. ¿Cómo concluyen eso? Pero consideremos un ejemplo antes. Consideremos esta función, la función 1 sobre z de z. Pues claramente esta función 1 sobre z tiene una singularidad tipo polo en cero, ¿no? Se determina aquí en cero.
Entonces, digamos que yo la integro esta función en el contorno que dibujé aquí. Fíjense, este contorno no contiene el polo de la función. El polo de la función es el origen de aquí, el plano complejo. El contorno está definiendo una región acá. Entonces, la función 1 sobre z, por no tener ningún polo ahí, es analítica. Es decir, puedo calcular la derivada y evaluarla en cualquier punto de esta región. Por lo tanto, el teorema de Cauchy dice que esa integral da 0. Bien, en la función 1 sobre z. Pero, ¿qué pasa si yo cambio el contorno? Entonces, dibujemos otro contorno. Este. Llamémosle a esto el contorno C0. Entonces, este contorno contiene el origen. Entonces, ahorita ya no puedo decir que la integral de la función 1 sobre z en ese contorno es 0. Ya no puedo usar el teorema de Cauchy, porque aquí en este contorno, que define una región en el plano, ese contorno contiene esa singularidad. Entonces, aquí no podríamos decir nada. Aquí tendríamos que calcularla. ¿No hicimos el cálculo de esta integral antes? ¿O nunca? Bueno, todo eso es lo que dice el teorema integral de Cauchy. Aquí se establece las hipótesis que se piden. Se pide que f sea analítica, claro. Su derivada también debe ser continua. Pero estas hipótesis generalmente se cumplen con las funciones que nosotros tratamos. Y aquí son claros en decir, en todos los puntos, en el interior de la curva cerrada simple C. Bien. Recordemos de nuevo que cerrada, bueno, ya es obvio que quiere decir cerrar. Que sea simple quiere decir que la curva no hace esto. Por ejemplo, esta curva que dibujé aquí es cerrada, pero no es simple porque se autointercepta aquí. Y tampoco curvas como esta sirven, que tengan estos picos aquí, sean curvas suaves. Bien. Si yo parametrizo una curva de estas, ella no sería diferenciable en estos picos. Entonces, una curva cerrada simple es o una circunferencia o curvas de este tipo, que no tienen picos suaves, se cierran aquí. Mire, esta que dibujé es suave, entonces es una curva cerrada simple. Claramente las curvas cerradas simples definen una sola región del plano complejo. Entonces, eso es lo que establece el teorema. Ahora, ¿cómo se prueba ese resultado? Aquí lo demuestran, claro. También el libro hace una observación antes de probar el teorema. Dice que cuando integremos en curvas cerradas, vamos a colocarle esta bolita aquí a la integral, para que eso quede de manifiesto. Entonces, esta integral, como esta curva cerrada, se va a usar esta notación. Una bolita ahí. También hablan de eso. Y bueno, aquí mencionan un poco la demostración del resultado. Y para la demostración se usan dos hechos. Uno de cálculo multivariable, que es el teorema de Green. Bien, este teorema establece una relación entre integrales de línea y las integrales dobles. Bien, entonces él establece lo siguiente, ¿no? Si tenemos un campo vectorial, ¿no? Y estas dos funciones dependen de x y de y, x y y son números reales, entonces la integral de línea de ese campo vectorial que se plantea así es igual a esta integral doble en la región A. ¿Quién es A? A es la región cuyo contorno, cuyo borde, pues, es la curva C. Entonces tenemos esta igualdad aquí. Esta integral de línea se transforma en una integral doble de estas derivadas parciales del campo. La derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Se usa ese resultado para probar el teorema de Cauchy y también el hecho de que si F es analítica, entonces satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces con eso se prueba el resultado. Quieren, podemos ver una idea aquí en la pizarra. Pero, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí?
Está muy sencillo. Pues por el momento no, profe. Entonces, bien. Entonces nosotros vamos a usar el teorema de Green. Entonces, en este caso, recordemos que una integral de una función de variable compleja, cuando nosotros hemos logrado parametrizar la curva C, parametrizamos la parte real y la parte imaginaria de todos los puntos que están sobre la curva C. Entonces, esta integral se podría escribir así, como una integral de línea de u por dx menos b por dy más y veces la integral de línea de la otra parte, que es sería b por dx más u por dy. U por dy. Bien, entonces miren, lo que nosotros queremos para probar el resultado, ¿qué resultado? Bueno, que si esta integral se hace sobre un contorno cerrado, coloquemos aquí la bolita para indicar eso. Y la función f es analítica, en la región que define ese contorno, esta integral da 0. Todo esto tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta primera integral de línea que vemos aquí, vamos a aplicar el teorema de Green. ¿Qué es el teorema de Green? Que esta integral de línea se puede escribir como una integral doble. Bien. En una región A, la que encierra el contorno C. ¿Y una integral doble de quién? Ahí decía claramente la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. En este caso, Q viene siendo esto, menos B, y P viene siendo U. Bien, en el caso del teorema. Entonces, apliquemos el teorema con esa P y esa Q. Entonces sería la derivada de P de Q con respecto a X. Entonces por aquí me quedaría, abro paréntesis, la derivada parcial de menos B. O sea, menos la derivada parcial de B con respecto a X. Bien. Menos, dice el teorema de Green, la derivada de P con respecto a Y. Y aquí, ahí se aplicó teorema de Green por de Y de X. O de X de Y, lo que no importa el orden aquí. Bien. Entonces, fíjense, apliqué el resultado. Apliqué exactamente lo que tengo aquí, esto que está ahí sombreado. Eso fue lo que se aplicó con Q igual a menos P y P igual a U. ¿Bien? Y eso es interesante porque miren, esa integral ni siquiera tenemos que calcularla. Si nosotros recordamos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, más, bueno, aquí sería más, y por la otra integral, pero enseguida nos encargamos de esta parte. Antes hagamos una observación aquí. La segunda ecuación, bueno, aquí escribí P, pero es 1, P es 1. Entonces, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, si ustedes bien recuerdan, el parcial y todo, dice que la derivada de U con respecto a Y es igual a menos la derivada de B con respecto a X. ¿Cierto? Esto es verdad. Y resulta que U y B son la parte real e imaginaria de la función f. Estamos suponiendo por hipótesis que f es analítica en esta región en que define el contorno C. Entonces esas ecuaciones de Cauchy valen para todo x y y que escojamos en esta región que estoy integrando. Y aquí que concluyo que si este de U de y está positivo, lo paso a restar acá, me quedaría que 0 es igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x menos la derivada parcial de u con respecto a y.
Es decir, que esto que está aquí, que estamos integrando, integral doble, es la función 0. Por lo tanto, eso implica que toda esta integral de línea de la primera parte es 0. Bien. Y así tenemos parte del resultado. Ahora, podemos aplicar de nuevo el teorema de Green a la otra integral de línea, la de la parte imaginaria aquí. Entonces, en este caso, si aplico el teorema de Green, P viene siendo esta función B y Q viene siendo esta función U. ¿Bien? Por lo tanto, esa parte, esa integral de línea, se puede escribir como integral doble en la región A, que define ese contorno. Esta región A tiene como borde la curva C. Bueno, entonces esto va a ser la derivada de Q con respecto a X. En este caso, la derivada de U con respecto a X menos la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. En este caso, P es B. Entonces, la derivada de B con respecto a Y. Bien, ahí usé el teorema de Green para reescribir esa integral de línea así, como una integral doble. De X. Y fíjense que por el mismo argumento anterior, esta función que estamos integrando aquí es 0. ¿Bien? ¿Por qué es 0? Porque la primera ecuación de Cauchy-Riemann que dice que la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada parcial de B con respecto a Y. Ahí se están restando esas dos derivadas parciales. Si son iguales, entonces la derivada de B con respecto a Y la paso al otro lado restando, quedaría así. Entonces, nuevamente, aquí estoy integrando la función 0, por lo tanto, esta integral doble va a dar 0. Y así se concluye, pues, que esa integral es 0. Es decir, se concluye el resultado del teorema de Cauchy. Así pues, cuando tengamos una integral de contorno, cuando el contorno es cerrado y no contiene ninguna singularidad de la función que integro, podemos decir tranquilamente que esa integral da 0 invocando el teorema de Cauchy. Podemos escribir así, es igual a 0 por el teorema de Cauchy aquí. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces podemos hacer otro ejemplo si quieren. Ejemplo. Entonces consideremos la integral de la función 1 sobre z menos 1 de z. Sobre z sobre z menos 1 de z en el siguiente contorno. Entonces, por acá. Tenemos en esa circunferencia centrada aquí, en el punto menos 1. Y de radio 1. El radio es 1. Y este es el contorno. ¿Cuánto vas a integrar entonces? A ver, este contorno se recorre así. ¿Cuánto da la integral de esa función en ese contorno que ustedes ven ahí? Entonces, fíjense. Uno debe mirar la función que está integrando, ¿no? La voy a colocar aquí entre corchetes. La función z sobre z menos 1. Esta función tiene un polo. ¿Un polo en dónde? En z igual a 1. Tiene una singularidad ahí.
Y miren que ese z igual a 1, si lo ubico aquí en el plano complejo, viene estando por acá. Y claramente, ese único problema que tiene esa función, en z igual a 1, z igual a 1, ese no está dentro de la región que me encierra el contorno donde estoy haciendo la integral. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Cuánto da la integral ahora? Si ese polo no está en la región. Da cero, profe. Entonces da Por cero el por el teorema teorema. de Cauchy. Ustedes dicen aquí, esto es cero, teorema de Cauchy. Exactamente. Ahora, cuando escojamos un contorno que sí contiene el 1, digamos este contorno, llamémoslo contorno C1, aquí sí no podemos decir que es 0, ¿bien? Porque aquí hay una singularidad de la función, no se satisfacen la hipótesis del teorema de Cauchy. Entonces en este contorno C1 no podríamos decir que es 0, entonces quedaríamos así, con un signo de pregunta aquí, no sabemos cuánto da. Bien, la idea es que con una serie de teoremas que vamos a estudiar hoy, sepamos cuánto va a dar este tipo de integral. Bien, hoy tal vez, hoy con seguridad vamos a ver cuántos queda. ¿Listo? Tampoco nos dimos cuenta cuánto da la integral de la función 1 sobre z, el ejemplo anterior, de z, cuando la integro en un contorno que contiene el origen, que es el polo de esta función. Aquí tampoco sabemos cuánto da. ¿O alguien sabe cuánto da la integral? No se sabe, ¿no? Entonces ya tenemos una respuesta parcial a calcular integrales de contorno. Sin embargo, esa condición que nos impone el teorema es bastante difícil porque generalmente tratamos con funciones que tienen polos y generalmente nos pondrán un contorno que contenga esos polos. Entonces debemos buscar formas de calcular estas integrales. Bien. Entonces hagamos, por ejemplo, esta integral así, a pulso. Bien. Voy a dibujar el contorno C sub 0. El contorno C sub 0 puede pensarse como una circunferencia centrada en el origen. Pensemos C sub 0. Listo, digamos que esa es C sub 0. ¿Por qué coloco este 0? Porque estoy queriendo hacer notar que contiene el origen, que contiene el 0. Y queremos calcular esta integral, que no podemos concluir con el teorema de Cauchy nada. Entonces veamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces lo primero sería parametrizar, o describir, sí, parametrizar todos los puntos que están sobre esa curva C sub 0. Le podemos colocar un radio, cualquier radio, coloquemos el radio R, hagámoslo de la forma más general posible. Coloquemos el radio R y yo quiero describir los puntos que están sobre esa circunferencia de radio R. Entonces hay una forma muy sencilla para parametrizar esos puntos, una forma sencilla y compacta, y es decir que es todo punto que está ahí, todo punto Z, es de la forma R, que ese es el radio de la circunferencia, por ala y teta. Bien. Recuerden que ala y teta es coseno de teta más seno de teta, y eso ya es la fórmula de Euler. Entonces, si yo tengo un número z que esté en esa circunferencia, tiene esta forma. Para teta, en este caso teta va a ser el parámetro, variando entre 0 y 2pi. Aquí coloco 2pi y 0. Esta cuenta no la hice antes, ¿no? Primera vez que ustedes ven esta, bueno, creí que ya hemos avanzado en eso. Eso yo ya lo había dado, profe. ¿Sí, esto ya? Sí, ese ejemplo sí. Listo. Entonces, de aquí uno concluye
que esto da 2pi por i, ¿sí o no? Parametrizando, haciendo las cuentas. No las puedo repetir porque ya lo vimos, entonces no vale la pena. ¿Y qué más vimos? Eso da 2pi por i. Sí. ¿Y qué otro ejemplo vimos? ¿Usted se acuerda? Voy a mirar aquí. Voy a mirar en YouTube qué fue lo que vimos nosotros en la última clase. Ah, claro, todo eso ya se hizo, sí. Bueno, eso ya se hizo. Y seguramente el teorema de Cauchy también. Ahora, ese día en clase también se probó cuánto es la integral, o se dejó como ejercicio una parte, de 1 sobre z a la n. ¿Bien? Cuando n es mayor que 1. Y nos dimos cuenta que eso da 0, ¿sí? Si n es mayor que 1. Y la idea es la misma, parametrizar los zetas de esta forma y hacer las cuentas aquí. Entonces, mire, concluimos que es 0, pero no usando el teorema de Cauchy, porque no se puede. De hecho, esta función 1 sobre z a la n tiene una singularidad en 0, es un polo de orden n, ¿no? Pero si hace uno las cuentas, sí se concluye que esa integral da 0. ¿Listo? De hecho, tenemos el siguiente resultado que se escribió aquel día. Dice la integral de 1 sobre z a la n por dz, un contorno que contenga el origen, da, se escribió así, ¿no? Tenemos dos opciones, dependiendo de n. Puede ser que dé 2pi por i, si n es igual a 1, y va a dar 0 si n es distinto de 1. ¿Bien? No solamente si n es mayor que 1, sino que si es distinto de 1. ¿Por qué? Para los n mayores que 1 ya probamos que da 0, clase anterior. Y si n es negativo, por ejemplo, o si n es 0, si n es 0 me haría 1 sobre z a la 0. Z a la 0 es 1, estaría integrando la función 1. La función 1 es una función constante que es obviamente analítica, por el teorema de Cauchy da 0 la integral. Y si n es negativo, recuerden que 1 sobre, por ejemplo, si n es negativo, por ejemplo, menos 3, 1 sobre z a la menos 3 es lo mismo que tener z a la 3. Y esta función z a la 3 es analítica en todo el plano complejo. En particular, es analítica en el contorno que contiene el origen, en el interior. Y por el teorema de Cauchy daría 0 la integral. Entonces, para todo n negativo, da 0. Para n igual 0 también da 0 la integral. Para n mayor que 1 probamos que da 0. Entonces, esta línea aquí es cierta. Y para n igual 1, pues da 2pi por i, también se probó. Entonces, tenemos este resultado, que es importante. Pero este resultado se puede generalizar aún más. Uno puede probar que la integral sobre un contorno que contiene un número complejo z0, ¿sí? Fijo, de la función 1 sobre z menos z sub 0, esto da elevado a la n por dz. Miren que es un poco, si es generalizar el resultado anterior, porque aquí el contorno contiene el origen, y aquí tengo 1 sobre z menos, sobre z a la n, pues. Y aquí el contorno contiene z sub 0 y tengo 1 sobre z menos z sub 0 a la n. Son casi los mismos resultados. Entonces, el resultado general dice que esa integral tiene dos valores. Lo que se espera.
y si generaliza el resultado de arriba, entonces este integral va a dar 2pi por i, va a depender de 2pi por i, si n es 1, y va a dar 0 si n es distinto de 1. Y este resultado aquí es muy importante. Esto hay que guardarlo porque esta es la base para probar los demás teoremas en esta sección. Bien. Ahora, ¿cómo probaríamos, por ejemplo, que la integral da 2pi por i si n es igual a 1? La integral de esta función. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, y yo dije que este generaliza el primero, ¿por qué? Porque si z sub 0 es 0, entonces vuelvo acá. Entonces, por eso generaliza. Una idea para probar este resultado es lo siguiente. Podemos integrar primero cuando n vale 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parametrizar una circunferencia que esté centrada ahorita en z sub 0. Ubiquemos por aquí, digamos que este es z sub 0. Pero es parecido a las cuentas que hicimos el sábado. Defino aquí una circunferencia centrada en ese punto, del radio que queramos, no importa. Por aquí cojo un radio R. Entonces yo como parametrizo una circunferencia que no está centrada en el origen. Sería el único caso ahí. Pues sencillo. Todo punto en esa circunferencia va a ser de la forma el origen de la circunferencia, que es z sub 0, bien, más r por e a la i teta. Así uno parametriza una circunferencia que está centrada en un punto z sub 0. Bien, es lo mismo que en el caso anterior, pero porque miren, solamente le sumo este punto y ya. Aquí esto sigue igual. Y luego uno cómo deduce, cómo haría esta integral acá. Estoy diciendo que queremos hacer la integral cuando n vale 1, entonces este exponente aquí es 1. Esta integral que dejé aquí, ¿cómo se haría? Primero parametriza esta curva c sub 0 así. Cuando la tenga parametrizada de esa forma, concluye dos cosas. Una es que si este es z sub 0, está aquí a la derecha, lo paso a restar, me queda que z menos z sub 0 es igual a r a la i teta. Y que como yo estoy integrando la función, ¿qué función estoy integrando? Mírenla aquí, 1 sobre z menos z sub 0, que es lo mismo que tener z menos z sub 0 elevado a la menos 1, ¿no? Entonces esta expresión, lo mismo que le dar a la menos 1 aquí, que es lo mismo que le dar el r a la menos 1, y multiplicar por menos 1 el exponente de la exponencial. Entonces, yo puedo reescribir esta integral ahorita en términos ya del parámetro teta. Bien. Yo ya sé cómo sustituir la función que está aquí entre corchetes. Y el de z que está aquí, lo puedo reescribir en términos de teta. ¿Cómo? Pues fíjense, si yo derivo aquí con respecto a teta, la derivada de z sub 0 es 0. Entonces voy a obtener que la derivada de z con respecto a teta es igual a r por la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la derivada interna, que es i, si estoy derivando con respecto a teta. Esa sería la derivada de z con respecto a teta. Bien, por lo tanto, ese de teta que está ahí dividiendo, puedo pensar que lo paso a multiplicar, y me queda que de z es igual a r por i a la i teta por d teta. Entonces ya esta integral que está acá, esta, se puede escribir así, como la integral de r a la menos 1, porque eso es lo que vale, esto que está entre corchetes, vale r a la menos 1 por r a la menos i teta.
¿sí? Esta integral iría de 0 a 2pi, ¿no? Ahí varía mi parámetro t. Y lo otro es que el dz, pues ya sabemos qué es r por i, por a la i teta por d teta. Entonces lo sustituyo aquí, ¿no? R i e a la i teta por d teta. El integral se puede reescribir así. Y fíjense que aquí tengo r a la menos 1 y tengo r. ¿Cuánto es r por r a la menos 1? Era la 0, ¿no, profe? R a la 0 y r a la 0 es 1, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí se cancelan. Y también ocurre lo mismo con la exponencial, miren. Tengo exponencial de menos i teta, y tengo exponencial de i teta. Entonces, cuando se sume me daría e a la 0. E a la 0 es 1. Y me quedaría solamente el i. Pues por acá va a aparecer un i por la integral de teta, porque lo demás se canceló como ya vimos. Y la integral de teta es teta, evaluada en esos extremos, en 2pi menos cuando evalúo en 0. Entonces concluimos que eso da 2pi por i. Bien. Como ya les había escrito. Es una forma de probar ese resultado. Cuando n vale 1, esa integral da 2pi por i. Ahora, si n es mayor que 1, ustedes pueden hacer el mismo argumento, pero aquí no tendrían, aquí tendrían la función 1 sobre z menos z sub 0 a la n, que es lo mismo que tener z menos z sub 0 a la menos n. Pues por acá aparecería un r a la menos n, por acá estaría menos n y teta. Y podrían hacer las mismas cuentas y concluir que eso da 0. Entonces no va a hacer esas cuentas, solo pueden revisar. En el libro también hay ejercicios de esos. Y así pues se sustenta un poco esta fórmula que está en la cajita ahí. Ustedes ven aquí en esta caja. Y es bien importante. Y fíjense que la fórmula es bien compacta porque miren que da 2pi por i independientemente del z sub 0. O sea, si por ejemplo, si n es igual a 1, da 2pi por i, no importa el z sub 0 que yo coloque aquí. Lo que importa es si el contorno lo contiene y ya. Entonces, de esa forma, el libro hace otros ejemplos. Por ejemplo, el libro hace, por ejemplo, la integral de 1 sobre z menos 2 más i